mientras se celebraba un concierto de rock, fueron detenidos. Nosotros no hemos inventado la música rockera que en ocasiones enturbia la mente de los jóvenes. Así que eso es un proceso cultural que tiene que ser desterrado en nuestro país. Desterrado en nuestro país. Con el cambio de los tiempos y la aparición de las ciudades, surgieron las culturas urbanas. La realidad expresada a través de un revolucionario musical y artístico. Ya no saben qué inventarse, nunca han tenido un testigo para dictar su sentencia. Nos matan, nos desaparecen por reclamar nuestros derechos, nos botan a los jueces. El mundo está lleno de gente que vale lo que hace. Matrículas abiertas. Nuestra forma de sentir, de expresar, de resistir. Escúchanos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Cultura FM 100.9. ¿Y la culpa de quién es? Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hey, ¿qué tal con todos y todas? Bienvenidos a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Este lunes 6 de marzo del año 2023, primer programa de este tercer mes de este año, acá con la presencia de nuestro amigo David y Julio también acompañándonos esta tarde de lunes. Saludos a todos y todas quienes nos miren desde sus distintos lugares de trabajos o desde sus hogares o en el internet, y mírennos también en la señal de Facebook Live y YouTube Live de Frecuencia Subversa Radio. Ahí podrán encontrar todos los programas de entrevistas, coberturas y demás productos comunicacionales que hemos realizado acá desde Frecuencia Subversa Radio. El día de hoy vamos a conversar en dos bloques sobre dos diferentes temáticas que, bueno, a la larga atañen también a la coyuntura local, regional, que implica esta semana, esta primera semana del mes de marzo, ¿no? La primera, bueno, un bloque de revisión de noticias en el que estaremos hablando sobre estos dos casos de escándalos que al menos han sonado en el último tiempo, pero que se hace notable que dentro de estas presidencias consecutivas, tanto como en el caso de la presidencia de Lenín Moreno, ahora se ha develado el caso de corrupción titulado Sino Hidro, y semanas atrás en la presidencia actual de Guillermo Lasso el caso Encuentro, en el que se ha develado un poco el tema de la vinculación, y estaremos hablando también sobre el 8M, un año más de la memoria de las mujeres trabajadoras en lucha, en pro de la transformación de la sociedad y las condiciones laborales, humanas, sociales, económicas, políticas que hasta ahora se va dando, y este año tendrá también como el surgimiento en paralelo también de una convocatoria a nivel nacional de movilización por parte de la organización de la CONAIE, ¿no? Entonces, bueno, ahí, no sé, David o Julio, quien quiera tomar la palabra. Bienvenidos, amigos, y bienvenidas a todos y todas quienes nos escuchan. Bueno, buenas tardes con todos y todas, con todos los oyentes. Mi nombre es Julio y también de nuevo vuelvo a aparecer en este programa. Agradecido con el espacio y agradecido con David y con Mateo por permitirme emitir comentarios y conversar respecto a estos temas que son tan trascendentales hoy en día, ¿no? Como venías diciendo, se han venido develando otros casos de corrupción que ya a este punto es como algo ya bastante, no debería ser, pero natural, cotidiano, despertarse y encontrar que hay casos multimillonarios de corrupción aquí en el Ecuador, vinculados con personajes políticos y con la estructura política y económica como tal del país, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante también debatir y entender, buscar, planificar perspectivas y soluciones en torno a eso, al menos desde aquí, desde nuestra trinchera, que sería como la radio, que sería la comunicación y el periodismo independiente.
Sí, bueno, ahora Julio, qué más, qué bacano que te hayas integrado a este espacio de Frecuencia Subversa. Chévere que se siga sumando la gente y bueno, así te doy la bienvenida. ¿Qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, estamos aquí en una emisión más de Frecuencia Subversa en este tercer programa del año, ahí para abordar las temáticas que ya Mateo lo ha dicho sobre esta cuestión de los casos de corrupción, que bueno, yo ahí en cambio digo que son más que normales, ¿no? En este sistema. No los normalice, señor David, por favor. Bueno, yo más bien sigo la tendencia que muchos pensadores y gente que ha estudiado esto ha dicho de que la corrupción es parte de, ¿no? Parte del Estado, parte del capital y bueno, o sea, no es que se trate de normalizar, sino que ya es parte de, así que bueno, eso creo que daría para un debate interesante también, ¿no? Sobre todo estos casos de corrupción que se han venido suscitando desde que inició la República, se podría decir, ¿no? O sea, porque justo antes de venir acá a la radio, me puse a ver ahí, cuando tú sabes estar ahí navegando en el YouTube, ahí me apareció un video sobre los casos de corrupción que había en el gobierno de Abdalá Bucaram, de Sixto Durán Ballén, de Lucio Gutiérrez, de Yamil Maguadi, bueno, es todo, ¿no? Es algo que se repite y por eso ya parece que es más que normal y un elemento constitutivo de todos estos regímenes democráticos y que bueno, por más que a veces ya mismo, ¿no? En 2 años van a empezar las elecciones y por más que dirán que se viene un cambio, que se va a acabar la corrupción más bien es parte ¿no? de todos estos tipos de negocios que están en el trasfondo de las mesas y de las cámaras, más bien dicho, ¿no? Entonces, bueno, y en estos tiempos no es nada nuevo, ¿no? Ahora con el gobierno del señor Guillermo Lasso y eso, y también lo que se propuso de hablar en el segundo bloque sobre esta cuestión del 8M, que aquí en Ecuador cobra un poco más de fuerza por la convocatoria que han hecho organizaciones de trabajadores y también el movimiento indígena, así que importante también hablar sobre aquello y en esta coyuntura muy, muy complicada que estamos atravesando. Sí, no, bueno, igual un poco coger el hilo de lo que estabas hablando, diciendo un poco sobre la corrupción y como mal endémico de los estados nacionales. Creo que sí, realmente, si te pones a pensar, el surgimiento de los estados nacionales no es nada más como la intención y la concreción de una clase dominante tratando de imponerse por la fuerza, por la tecnología o por la moralidad o por la herramienta que fuere a una clase, a un sector, a otra esfera como que está en mayor vulnerabilidad o no tan bien posicionado, se podría decir, ¿no? Bueno, antes de recoger un poco ahí perspectivas respecto a esto, preguntarle también a Julio, a David, también invitarles también a reflexionar esto, ¿no? Se dice que en el índice de corrupción global que se hace como en una página web que en el momento no la recuerdo, pero ya la vamos a estar viendo durante el programa, en la que creo que se llama transparency.org, que es como que indica los niveles de corrupción de todos los países del mundo. Y claro, evidentemente, creo que lo hemos dicho también en otros programas con David, evidentemente los países que salen en primeros lugares con mayor índice de corrupción netamente son los de Medio Oriente, los de África y Latinoamérica, ¿no? Y esto es por ese salvajismo corrupto con el que las autoridades se han impuesto en los distintos espectros de estas territorialidades mencionadas. Pero bueno, hay algo curioso ahí, es que dicen que Estados Unidos casi que no tiene corrupción, y no es precisamente porque no exista este tipo de contratos o este tipo de, por ejemplo, de arreglar puestos o entregar grandes contrataciones. No es que no exista, sino que es legalizado, que es lo que dicen el lobby es legal en otros países, ¿no? Y eso hace que no haya disque corrupción, pero realmente igual hay ese lobby, igual las personas que son de ciertas posiciones del Estado o algo así, o del sector público, entregan grandes contratos a su familia, a sus conocidos, y no es como penalizado, ¿no? No sé qué opinan de esto. Sí, básicamente es para lo que sirve el Estado, ¿no? Ir legalizando los intereses de una determinada clase y legitimarlos para que no lo veamos mal. En torno a lo de la corrupción y a lo que hace rato venía diciendo también David, eso de que varios teóricos lo
lo catalogan como algo natural. Yo también estaba como que investigando algunas cosas y veía que desde el Código de Hammurabi, 1760 años antes de Cristo, ya había como que en el código mismo leyes en contra de la corrupción. Es decir, no es algo propio de este sistema tampoco, no es algo tampoco de los sistemas democráticos, sino también en espacios monárquicos o donde se respondan distintos intereses económicos, aparecen este tipo de acuerdos deshonestos, por así decirlo. Y poco a poco, como tú vas diciendo, el Estado también va legalizando ciertos entes, va acomodándose de acuerdo a ciertas necesidades para que no sea como algo ilegal. En ese sentido creo que básicamente es eso, la corrupción simplemente se va normalizando, no debería ser así, pero se va normalizando, o al menos hoy en día lo vemos demasiado frecuente en nuestras noticias así. Sí, es en todos los países del mundo, se podría decir, y también sin importar la línea ideológica que estos tengan, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, ahí lo que está pasando en México con lo que fue el gobierno del señor Enrique Peña Nieto y en contraste con el actual, ¿no? Que del señor Manuel López Obrador, que dice ser de izquierda y donde también han salido a la luz casos de corrupción, o incluso, ¿no? En la semana pasada también salió a la luz esto de Colombia, ¿no? Con el hermano y el hijo del señor Gustavo Petro, involucrados también en casos de corrupción, y así, ¿no? Y tenemos también más ejemplos. Y supuestamente no, pero en El Salvador también. Mencionar también que dentro del otro lado de la moneda, por ejemplo, son semanas seguidas que en el territorio ocupado por el Estado de Israel, es decir, en Tel Aviv, cientos de miles de personas se han manifestado en varias jornadas en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu, también por esas políticas como en contra de los derechos humanos y netamente por los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto, ¿no? Este territorio que muchas veces se ve como disque perfecto, ¿no? Por ahí estabas revisándole, David, ahí en la página esto de los índices de corrupción, se ve rojísimo, África, Medio Oriente y Latinoamérica se ve rojísimo, ¿no? Y el rojo indica más corrupción, se ve ya hay hasta un tono que incluso llega un poco más allá del rojo, ¿no? Ya se vuelve como sangre. Claro, y bueno, son estas dinámicas, ¿no? ¿Cuánto tiene el Ecuador? Ni sale, ¿no? Ni sale. No está, este año no creo que han mandado todavía están elaborando los informes por todo esto que ha surgido. Son dinámicas, ¿no? Que se repiten, parece que son como que procesos que de alguna otra manera vuelven a repetirse de cuando un nuevo gobierno se instala en el poder y es por ejemplo lo que pasa aquí como ya lo dije al principio, o sea, desde el famoso regreso a la democracia hubo siempre estos casos de corrupción a flote, siempre estos escándalos, lo que pasó, podemos nombrarlos, enumerarlos, lo que pasó en el gobierno de Sixto Durán Ballén con su vicepresidente Dajig, con el gobierno del señor Bucarán, del presidente interino Fabián Alarcón, del señor Yamil Maguad ni se diga, el gobierno medio extraño de Lucio Gutiérrez también, y bueno, y de Correa también, ¿no? Pero yo creo que bueno, la diferencia de todos los que has mencionado, a diferencia tal vez de los que hoy hay, y es lo que venimos repitiendo, y también quisiera que ustedes den una lectura sobre esto, ¿no? Antes, claro, tal vez que se devele o que se muestre un caso de corrupción implicaba realmente, no sé, que haya una pesquisa, una investigación súper detallada. Además, deshacerse de la evidencia antes debe haber sido mucho más fácil, porque implicaba netamente deshacerte del formato físico, de cómo existen los documentos, ¿no? Ahora es mucho más difícil, creo que, borrar esa huella corrupta, o como la mencionan, la verídica huella digital, que es toda la actividad y toda la información que las personas dejamos a través de nuestros dispositivos móviles y computadoras, ¿no? Eso es lo que hace que ahora se vea eso, hasta que estén escándalos de corrupción, hasta los países que
más, no sé, que más perfectos se veían, ¿no? Hasta Joe Biden le encontraron documentos oficiales en su casa. Ya años anteriores también en Estados Unidos. En un país donde predomina este sistema de la monarquía, como es en España, el rey Carlos V, si no me equivoco, tuvo que incluso dejar su trono porque estuvo involucrado hasta el cuello con casos de corrupción en paraísos fiscales. Entonces es algo que se viene dando, ¿no? en todo el mundo, porque en la mayoría de países estamos bajo un mismo sistema económico en el cual se reparten las ganancias y los capitales, pero con los de arriba, se podría decir, ¿no? Y esto no se redistribuye para la gente que realmente necesita, y eso tal vez lo podemos conectar con lo que ha pasado aquí, por ejemplo, ¿no? Países como el nuestro están sufriendo nuevamente, después de varias décadas, están sufriendo nuevamente unas olas de migración muy numerosas, después de Venezuela, si no estoy mal. No, incluso ya BBC claro, sacó esta semana diciendo que los ecuatorianos son la primera nacionalidad que tiene más migrantes en vulnerabilidad en el paso de la selva de Darién, ¿no? O sea, esta semana ya pasamos a ser como más que eso que decían, ¿no? Que no querían convertirse en Venezuela, y lastimosamente esa cara de la moneda no se ve, ¿no? Los migrantes ecuatorianos, si no es por redes, si no es por algo, no los vemos, no vemos ese trajín, pasar 7 países caminando igualmente, tratando de buscar y tal vez llegar a Estados Unidos y darse cuenta que tampoco es la gran cosa tan fácil, ¿no? Y la cara que se muestra desde el Ecuador ante el mundo son de los representantes, tanto del presidente, diciendo que la economía está bastante estable, que el desempleo ha disminuido, que hay una tasa plena de empleo, y eso es básicamente mucho de la información que la gente también recoge y con la que se queda, ¿no? La información visual que muchas veces no está tan investigada y que son los primeros acercamientos que la gente internacionalmente tiene en torno al Ecuador. Una declaración oficial incluso tuvo el descaro de llegar a decir que la migración es un hábito, una costumbre, ¿no? Una tradición familiar. Y no sé, pues tal vez sea una tradición humana, si es que vemos, ¿no? Ahí hay una página en las redes sociales que dice fachos de derecha llegando a las conclusiones correctas por motivos equivocados, algo así, ¿no? Y sí, tal vez, o sea, la migración es una cualidad humana muy, muy humana, ¿no? O sea, buscar un mejor lugar, moverse, la movilidad, creo, ¿no? No sé, es bien complejo abordar ese tema. No sé si quieren aportar algo más de eso antes de pasar ya al caso Sinohydro. 76 miembros del gobierno vinculados directamente al caso Sinohydro, y dentro de una de esas personas también una participante del reality show MasterChef de Teleamazonas, que también se indica que estará participando con grillete a partir de los siguientes. Pero 76 miembros del gobierno anterior, me supongo, ¿no? Sí, del gobierno de Lenín Moreno. 76 personas. Claro. Y involucradas, ¿no? Dentro de este escándalo de corrupción. Y si seguimos viendo igual Pandora Papers. Bueno, eso bueno, a mí en lo personal, como lo digo, a mí no me sorprende todo estos casos de corrupción. Además, porque este caso también del Sinohydro sale también como producto de la actual crisis interna que vive el gobierno también. O sea, no es que de manera inocente sale los intereses de la burguesía, ¿no? Los conflictos. Claro, no es que de manera inocente porque tal vez las autoridades respectivas están haciendo su tarea de manera eficiente, sino es porque obedecen a la coyuntura actual, para calmar un poco las aguas, como se diría, dado que estamos estamos atravesando como que una crisis política muy, muy, muy tensa con el actual gobierno, que está condicionado por la asamblea, por los movimientos sociales. Entonces, de alguna manera, para aliviar eso, se pone en la palestra otro caso, ¿no? que es que es del gobierno anterior del señor Lenín Moreno. Y claro, o sea, porque la pregunta con lo que habría que partir o preguntarse por qué las autoridades no hicieron y no publicaron toda esta investigación, o yo qué sé, hace unos 3 años, cuando el señor Moreno todavía estaba aquí en el país. Ahora el señor Moreno creo que es empleado de la OEA
o de estas organizaciones transnacionales diplomáticas, y el señor se encuentra en Paraguay, así que no importa que le hayan puesto la sentencia de días, de meses o de años, el señor está allá tranquilamente en el Paraguay y bueno, no le pasará nada mientras esté por allá, ¿no? Entonces, como digo, o sea, hay que partir diciendo que esto es producto de la situación grave, no sé si grave, ¿no? La situación de crisis que vive el actual gobierno del señor Lasso, ¿no? Como es como desviar la atención, ¿no? Exacto, es para desviar la atención, se podría decir. Claro, porque, o sea, vuelvo y lo repito, ¿por qué no hicieron eso cuando el señor Moreno todavía se encontraba en el país y no cuando ya está afuera? Y más bien semanas después del escándalo del gobierno actual, ¿no? Que está sucediendo ahora en este instante y que de hecho tal vez abordar también unas apreciaciones sobre qué es lo que se depara, ¿no? También tal vez al final del programa. No sé si vas a decir, Julio, algo. Sí, claro, a mi perspectiva siento que todo esto también se manifiesta como una crisis estructural del Estado, como una crisis que ya el Estado ecuatoriano venía acarreando no solo desde el gobierno de Lenín Moreno, sino desde el de Rafael Correa. Entonces hay gente ahí que está desde el gobierno de Rafael Correa, que estuvo en el gobierno de Lenín Moreno, y es como que esto de estos casos de corrupción fuera un árbol que atraviesa todo eso, y en un momento, al rato de tratar de arrancarlo, simplemente el propio Estado ecuatoriano se va lastimando y va lastimando a todos los que estén con ellos, ¿no? Sí, siento que es una crisis de tipo estructural. Yo creo que, como tú estás diciendo, esto muestra que la burguesía no es homogénea, sino que existen distintos intereses, distintos sectores, algunos vinculados. No es una misma, no tiene unidad. Ajá. Ojalá no. O bueno, mucha gente diría que sí para beneficiar. Tal vez el hecho de que haya llegado Lasso indica que tuvo algún tipo de unidad que se resquebrajó, ¿no? Quizás una alianza estratégica en un momento, pero que no supo llevarlo. Yo creo que por líos económicos, así, políticos económicos. Aquí viendo con la producción que tenemos aquí de Frecuencia Subversa Radio y gracias también a Cultura FM, vemos que sí estábamos confundidos con las cifras, en efecto, mi estimado Julio, y de hecho son 37 las personas que están procesadas y la cifra con la que Sino Hidro, la empresa, habría sobornado a cambio de la concesión del contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, la cifra sí fue 76 millones, como tú mismo lo mencionabas, ¿no? 76 millones de dólares, que ahora hasta ya parece poco dinero, ¿no? Suena. Y de hecho es mucho más grave que la de Petroecuador. Sí, no, y bueno, y no tan grave como la de Odebrecht. Pero bueno, todas son graves. Todas son graves y todas pasan de los 60, 70 millones, ¿no? Tenaz. Además, igual si regresamos a ver otro tipo de robos, por ejemplo, el del caso Proinco implica 104 millones, ¿no? En cooperativas de ahorro y créditos, este tipo de inversiones ficticias en las que cae mucha gente de sectores de jubilados o de sectores populares y que también se ven estafados, ¿no? Bueno, el tema de estas 37 personas, la audiencia de formulación de cargos fue el día de ayer, ¿no? El día 5 de marzo. Se reinstaló el día 5 de marzo, ¿no? Dentro de lo que surgió ahí es que no iban a tomar las medidas como penales contra Lenín Moreno tan fuertes por el tema de su edad y la discapacidad. Sin embargo, él tendría que presentarse acá en el territorio, en la Corte Nacional de Justicia del territorio ecuatoriano cada 15 días. Eso todavía no se sabe si es que irá a venir, aunque como dice David, también probablemente ni les interese, ¿no? Igual se quedará por ahí, ¿no? Ni aunque hubiera sentencia. O sea, ya hay un caso, ¿no? El del señor Yamil Maguad, que reside en Boston, Estados Unidos, ya tiene incluso una sentencia y sigue por allá, ¿no? No sé si de la vida, pero está ahí, a pesar de que hay una sentencia. Y son cosas, ¿no? que suceden, o sea, como aquí también podríamos hablar de lo selectiva que es la justicia, ¿no? Así es. Y de lo estructural también que es, porque quizás en un momento, como lo que tú venías mencionando, a Lenín Moreno no se le investigaba esta cosa por este caso,
porque de hecho tenía gente dentro del gobierno encargado de archivar los casos, de desviar la atención, de decir esto sí, esto no, el correísmo sí ahorita, pero evidentemente no se van a pisar la manguera entre los bomberos, como quien dice. Sí, totalmente, no. Y creo que este tema igual sí implica, creo, una coincidencia bastante notable, creo, dentro de esto, que es básicamente el entregar a través de sobornos diferentes funciones, bienes, instituciones del Estado, ¿no? Y eso lo vemos ahora con la Coca-Cola Sinclair, lo vimos también con este tema de la entrega de los hospitales, también con lo del Instituto de Seguridad de la Policía, o sea, diferentes tipos de cosas. Ahí está Victoria Patiño, dice, de MasterChef. Yo nunca he visto ese programa, ¿alguien sabe de qué se trata? Escríbanles en los comentarios. Julio, tal vez usted ha visto. Yo no Sí, sí he visto. La Sí, verdad también sí me ha parecido interesante en algunos momentos. No lo voy a negar, sí lo he visto. No tratan de temas políticos. Así es. ¿Cuál es el rol de esta señora? No. O sea, esta temporada usted no ha visto. Justo esta temporada no he visto. Creo que son varias temporadas, pero bueno, igual una forma también de explotación de los bienes, de recursos humanos, se podría decir, porque he escuchado que los ganadores de MasterChef después no les dejan poner un restaurante, pues, y si es que a la larga te hiciste famoso cocinando y que no te dejen poner un restaurante. Chuta, jodida. Medio lámpara. Pero bueno, nos vamos al primer corte acá de publicitarios en Cultura FM. Gracias a todos y todas quienes sintonizan, quienes nos escuchan. Estamos acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Lunes 6 de marzo del año 2023. Volvemos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Tonalidades. Un espacio donde distintos ritmos se tomarán las cabinas de Cultura FM. Especiales musicales, acompañados de datos curiosos y tus bandas favoritas. Una hora de música para disfrutar de... Porque siempre me fallas cuando quiero ir. Hay un millón de cosas que quisiera susurrarte y tengo que contentarme con gritarle en mi salón. 1537 veces te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano. Y mucho, mucho más. Tonalidades. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Especiales musicales en Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. La sonoridad de las montañas. El oleaje del mar. El rumor de los bosques. El viento del páramo. La algarabía de las calles harán eco en Cultura FM. Este 2023, las diversas expresiones culturales y artísticas del país sonarán por la 100.9 FM. La radio de las diversidades. 100.9. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos aquí en Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Lunes 6 de marzo del año 2023, como todos los lunes, desde las 16 horas hasta las 17 horas, acompañándoles desde sus lugares de trabajo, desde sus hogares, desde donde se encuentren en instituciones educativas. Saludos a todos y todas. Pueden encontrar nuestros programas, todos nuestros productos y proyectos comunicacionales en nuestro canal de YouTube y Facebook Live.
como Frecuencia Subversa Radio. Muchísimas gracias nuevamente. Estamos aquí con David y con Julio. Estábamos conversando un poco sobre esta corrupción, este mal que parece tan natural de nuestras territorialidades. Y ahora, bueno, vamos a conversar también sobre otro tema un poco coyuntural y también hablar sobre lo que esta semana estará también en la palestra, que es el 8M, la movilización internacional de mujeres, y también en simultáneo con la convocatoria de organizaciones populares como es la CONAIE. Ahora quiero que comentemos un poco. Bueno, Julio nos tendrá que abandonar un poco a la mitad del programa, puesto que está desarrollando sus actividades educativas y no queremos interrumpirlas. Igual, bueno, conversar un poco sobre lo que está sucediendo en Cuenca. El artista Eduardo Moscoso está de hecho realizando una obra, una exposición artística en las instalaciones de la Casa de la Cultura del núcleo de Azuay, y ha habido una gran polémica alrededor de esto. Incluso han renacido y resurgido movimientos tradicionales ortodoxos católicos, por poco conservadores a morir, para rechazar este tipo de esculturas. No sé si vieron la noticia, amigos. ¿Qué les parece, tú, David? Sí lo vi. Y no es tan nuevo ese movimiento, más bien ya creo que... Y tampoco las esculturas, verás, porque las esculturas... No digo el movimiento tradicionalista que tú mencionas, claro, que se indignó frente a esta exposición artística, no es tan nuevo, más bien tiene ya, creo que desde que la iglesia se instaló aquí, ha venido como que formándose y forjándose, así que creo que es esta del Opus Dei. O sea, usted dice desde 1500. No sé si tanto, pero o sea... Desde que la iglesia se instaló. Yo justo ayer estaba viendo en el YouTube, en un canal que hablaban sobre un movimiento que se llamaba el Yunque en México, y me pareció que tiene casi una similitud con ese movimiento que se manifestaba en Cuenca, muy cercano a la iglesia católica, muy radical en estas cuestiones. Así que bueno, son movimientos que de alguna manera han estado ahí presentes, ¿no? Y que ahora obviamente toman más notoriedad, se aprovechan de cuestiones como esta, como la exposición de este artista en Cuenca para expresar su indignación y manifestarse, ¿no? Incluso recuerdo que esta gente estuvo en las elecciones, previo a las elecciones presidenciales, diciendo que estaban en su lucha contra el comunismo y que no sé qué, y el progresismo, y aquí en Quito, ¿no? Porque incluso no creo que es allá en Cuenca, sino también tienen presencia aquí en Quito y en otras ciudades del Ecuador, lo cual tampoco es raro, ¿no? Porque este país es sumamente católico hasta sus raíces, y bueno, más bien no habría que sorprenderse de aquello, pero sí más bien analizar lo que ha provocado esta obra, ¿no? No sé qué les dejó. Yo la verdad solamente pude ver 2 obras, la que es esta imagen de este Cristo como que rompiendo la cruz, que creo que es la que yo más he visto esa obra, yo la he visto que existe en el Prohibido, siquiera claro, en el Centro Cultural Prohibido. Es años que está esa obra, ¿no? Realmente creo que es como este nivel de visibilidad de moverlo del Centro Cultural Prohibido hasta las inmediaciones de la Casa de la Cultura del núcleo de Azuay, lo que genera como esa cuestión, ¿no? Algo de lo que tú decías, David, tal vez de estos movimientos como civiles, no sé cuánto tiempo, ajá, bueno, o sea, pero movimientos por fuera de lo oficial, ¿no? Antes como que desde que se instaura la iglesia, o sea, no era un movimiento, sino que era la posición oficial. O sea, ahorita, por ejemplo, si estuviéramos bajo ese mandato, a la larga sería la censura total, ¿no? Creo que eso es como que la iglesia durante mucho tiempo, o sea, claro, en ese como simulacro del laicismo, creo que se les va un poco esa posibilidad de generar esa influencia como siempre lo hicieron, y por eso creo que salen estos movimientos como re tóxicos, así como llenos de gente internada y todo así. Y también no solo para protestar contra el arte, o sea, me imagino que también deben haber estado como en otros momentos protestando, sí, en temas electorales o contra la prostitución. Claro, cuando fue la cuestión del aborto, que eso fue en 2021, también estuvieron, esta gente también estuvo aquí en la Corte Constitucional, recuerdo, por las imágenes que... Pero más allá de hablar de esos movimientos, porque usted está queriendo ya solo hablar de ellos, también sería como visibilizar del otro lado, ¿no? Porque a la larga, bueno, por ejemplo, yo le preguntaba a mi mamá, ¿y a ti cómo te sorprende, te choquea esas obras? Y es como, realmente es como un arte, sí, transgresor, como alternativo, un poco gótico, se podrá decir, pero
vayan a ver como las representaciones del infierno mismo, de los mismos pintores cristianos, ¿no? ¿no? Igual son unas visiones así súper como... Claro, La idea también era que la gente se vuelva católica a partir del miedo, Ajá. a partir de la impresión de la imagen, de ver la sangre, de que se impresionen con la arquitectura, que parezca algo venido desde el propio Dios como tal. Claro, por ejemplo en la compañía hay esta gran pintura del infierno y en Baños también, cuando fui también igual, ahí justo me acuerdo clarito que era como era la reverencia a la Virgen de Baños, y al lado era también esto del infierno. Así que claro, lo que dice sobre esto de instaurar el miedo como ese dispositivo para mantener controlada a la gente. Bueno, despedimos a nuestro amigo Julio y déjanos unas palabras porque ya se tiene que ir a dar un examen, dice. Dice. No, es verdad. Muchas gracias por el espacio, Mateo, David, también a la compa, a la Casa de la Cultura. Como siempre digo, me encanta este espacio precisamente porque se tratan temas que muchas veces pasan desapercibidos en otros espacios de cuestión radial, ¿no? Entonces, muchas gracias y espero que poderles ver y oír y conversar también la próxima semana, compañeros. Bacanísimo, gracias, Julio. Gracias. Nos quedamos unos minutitos más. Nos quedamos unos minutitos más conversando y ahora sí hablemos sobre lo que será el 8M, amigo David. Bueno, una convocatoria también creo que de las masiva, global, por parte de no solo los movimientos de mujeres que cada 8M están ahí poniendo el cuerpo, la voz, la energía, la convicción, el compromiso para realizar este tipo de muestras, de demostraciones colectivas que creo que fortalecen. Hay gente que se la pasa diciendo, las marchas no sirven para nada, pero creo que dentro de todo eso, el hecho de salir, el hecho de estar codo a codo, y ahora más que nunca que la única forma de casi estar codo a codo es por básicamente estar en el WhatsApp o en el Zoom, es un codo a codo virtual, y que ese codo a codo virtual de repente ya se pueda volver una expresión física, que podemos sentirnos y tocarnos, mientras tenga reivindicaciones sociales dentro de esta visión de la transformación de la sociedad, o sea, que tenga una concepción, una conciencia de clase. Me parece que son válidas todas las expresiones, todas las manifestaciones, todas las protestas y demostraciones de este tipo, ¿no? Entonces, a la larga, invitar a todas las compañeras, a todas las mujeres, a todas las niñas que puedan asistir a esto, y a todos los compañeros hombres a aportar y a ayudar para que las mujeres puedan dirigirse y manifestarse, ¿no? En este día, ¿no? A los compañeros que pueden apoyar en roles de la casa o laborales, no duden en ustedes mismos invitar para que sus compañeras puedan liberarse al menos de ese día y asistir a las manifestaciones, compartir, conocer, conectar, experimentar otras vivencias, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante de eso. Y este año se dará un día miércoles y coincide también con la convocatoria de movilización nacional de la organización de la CONAIE. Esto ha generado también algunas posiciones un poco divididas, ¿no? Alguna gente muy unitarista, o no sé si la palabra es unitarista, pero bueno, alguna gente que está como pensando más en la unión general, como que está aplaudiendo bastante esto, mientras que otras personas en redes sociales y en distintas conversaciones también dijeron como se le va a restar un poco la visibilidad al tema de las mujeres por el tema otro. No sé qué piensas tú, David. Bueno, del último creo que ambas lecturas creo que están en su razón de ser, ¿no? O sea, sí, primero también partir de que, o sea, siempre a mí me llama la atención cómo esta fecha, el 8 de marzo, ha dado un giro completamente total, o más bien ya ha dado un giro total, perdón, porque bueno, yo recuerdo, o sea, para quienes somos de los 90, en los 2000 en las escuelas era como que un remedio de lo que es el Día 14 de la Madre, de febrero, o claro, el Día de la Madre, ¿no? Como que
homenajearles, decirles feliz día. Regalito. Claro, decirles desde la señora, no sé, desde la señora que hace las labores de portera, hasta la profesora, la señora que está en el bar, decirle feliz día, y a tu mamá también feliz día, y bla, 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 bla. Claro, hasta que, claro, pasaron los años y realmente yo ahí sí como que hay una deuda pendiente, ¿no? De saber desde cuándo es que aquí en Ecuador especialmente se logra como que transfigurar esta fecha desde un significado de la reivindicación de las mujeres, ¿no? Y más que todo desde un sentido de género y también como de clase, desde diferentes espacios, ¿no? Entonces ahora ya es totalmente un escenario completamente diferente a ese, ¿no? Ese de dar una rosa o cualquier regalo a la mujer, que hasta ahora se da, ¿no? O sea, no es que no ha cambiado mucho en eso, pero que también toma mayor connotación por esta fecha, por estas convocatorias que se han dado aquí en la ciudad, en ciudades como Quito, donde se llevan a cabo estas marchas por las principales calles de la urbe, ¿no? Donde se plasman diferentes discursos y todo, pero todos con la razón de la reivindicación, ¿no? De saber de que, o sea, no se trata como que de homenajear, de felicitarle a las mujeres, sino más bien como que hacer memoria y reivindicar, porque los orígenes de esta fecha también justamente tienen su origen en la mujer obrera, ¿no? En la mujer obrera de allá de creo que es en Chicago, en Estados Unidos, y también con la participación que tuvieron las mujeres en la Revolución Rusa para la caída de los zares. Entonces tiene todo ese trasfondo histórico que, o sea, fíjate cómo empieza la fecha, ¿no? O sea, empieza con este significado obrero, si tú quieres decirlo, y que después toma como que este trasfondo de celebración, de como lo dije un poco, ¿no? De que solamente quede en la felicitación, en decir feliz día. Incluso hasta me acuerdo que en esa época en las radios, en las televisiones había hasta, no sé, había estas propagandas de los almacenes, de los restaurantes, de que te hacían descuentos o te ofrecían productos por el Día de la Mujer. Y ahora, o sea, es decir, se transformó, se le dio un significado muy comercial. Pero como digo, o sea, en los últimos años como que ha dado un giro completamente distinto en el sentido de lo reivindicativo, y creo que a mí me parece bien. O sea, no le veo nada de malo, más bien yo creo que es justo y más que, no sé si necesario, pero, o más bien dicho, está más que justificado que varios colectivos, varias mujeres se tomen las calles, ¿no? Sí, en este caso. Y más aún cuando pasan cosas tan alarmantes, claro, como por ejemplo el tema del asesinato de María Belén Bernal. Por parte de un policía. O sea, hay cómo pedir que las mujeres no tengan ira, no sientan rabia si es que pasan estas cosas tan complicadas, tan complejas. ¿Cómo le explicas a las mujeres? ¿Cómo le explicas a las mujeres que su vida casi no vale nada, que vale más, no sé, que vale más la postura de una institución, de una entidad, o a veces directamente como que las tradiciones o netamente ya la reputación de un hombre, ¿no? De un pastor, de un policía, de un pastor, en el caso, hablando del caso de Juliana Campoverde, de desaparecida, y el acusado es un pastor evangélico señalado por esto, Jonathan C. Entonces es como, ¿por qué? ¿Cómo le explicas de eso y cómo esperas que las mujeres, que los distintos sectores de mujeres no respondan con tanta rabia y con tanto enojo y con tanto despecho ante la falta de todo esto, ¿no? De solución, de dignidad, ¿no? De una ética de mínimos. Podemos sumar eso también, esto de las desapariciones de mujeres en este mercado de la trata de personas, esto de la explotación sexual, la prostitución forzada, también cosas como, por ejemplo, se me fue de la mente, la cuestión del aborto, por ejemplo, ¿no? O las maternidades que cobra forzadas, obligadas. Y así son un montón de temas, como dice David, ¿no? Y es verdad, o sea, lo que dicen muchas mujeres, o sea, como que aquí en un país como Ecuador, como que sí es medio
si tú te pones a ver bien, o sea, sí es como que es medio complicado, como que ellas dicen, no ser mujer aquí en una ciudad como este es difícil, ¿no? Y como que también tú te cuestionas también los privilegios que tú puedes tener como hombre también, claro. O sea, y sí, o sea, en ese sentido como que sí está más que justificado que el 8 de marzo tenga este significado reivindicativo, este significado de protesta, o sea, tanto así que como lo mencionabas al principio, organizaciones en este caso como la CONA, yo no sé si el otro frente de trabajadores también lo iba a tomar, o sea, organizaciones, Popular, claro, el Frente Popular toman esta fecha para manifestarse también, ¿no? Porque de alguna manera el 8 de marzo aquí en Ecuador ha ido tomando relevancia como no sé si incluso hasta un poco más que el propio 1 de mayo, entonces es como una relevancia y a la vez irrelevancia, es como que quieren visibilizarlo pero a la vez no. Siento que igual este tema, por ejemplo, del aparecimiento de la mujer en distintas esferas de la sociedad también es por el declive total, al menos en Europa, hablando en Europa, después de 2 guerras que les dejó hecho pedazos a casi todas las territorialidades de Europa, y a la larga, claro, a la par surgiendo como unas necesidades industriales, eso hizo también que la mujer vaya a las fábricas, y esto es lo que produce también que existe este tipo de presencia y de agencia y también espacio de acción de las mujeres en las distintas esferas industriales, textiles, como lo dijo David, en Estados Unidos, también en la industria cárnica, por ejemplo en Mar del Plata, en Argentina, y en distintas esferas de la sociedad siempre ha estado presente la mujer, y a la larga, cuando la sociedad se derrumba, cuando todo se cae, cuando todo está cayendo a pedazos, quienes logran sostener un poco eso y a la larga a través de cosas que nos parece tan cotidiano que a veces llegamos a pensar irrelevante, que es como la alimentación. O sea, ¿quién gestiona la alimentación en momentos de crisis? A la larga muchas veces recae sobre los espacios de cuidado que les acostumbró el sistema a tener a las mujeres, ¿no? Y a la larga eso es lo que sostiene la sociedad en muchas de las esferas. Por ejemplo, en Ecuador como que... Y no debería ser así, deberíamos todos gestionar eso, pero es lo que ha pasado, ¿no? Claro, y algo que en Ecuador, no sé si el escenario es un poco distinto, pero como que aquí, en cambio, la mujer no ha tenido como que esa relevancia en la industria, bueno, porque obviamente Ecuador no es un país industrializado como tal, pero como que, por ejemplo, ha tenido un rol importante, por ejemplo, en las labores domésticas, por ejemplo. Muchos de nosotros, de los cuales hemos podido de alguna manera terminar y culminar nuestros estudios, ha sido gracias a nuestras madres, quienes tal vez decidieron dejar de lado seguir su vida, seguir alguna profesión, yo que sé, a viajar por el mundo, y más bien se dedicaron a ser madres, a criar, y tener justamente esa labor y a veces hasta obligación de criar a sus hijos. Y eso es algo que, por ejemplo, últimamente se ha puesto en debate, ¿no? Hasta cuándo se invisibiliza eso como un trabajo como tal, o sea, decir que no es el trabajo que te vas a la fábrica o a la oficina y trabajas las 8 horas, sino también trabajo puede ser esto, ¿no? Las labores domésticas. Y ahí es todo el tiempo, madre, no solo... Claro, ajá. Y eso también, lo que iba a nombrar anteriormente era también, por ejemplo, esto de que aquí en Ecuador, por ejemplo, hay mucho de esto de las madres adolescentes, por ejemplo. Debe ser uno de los países con la mayor tasa de embarazo adolescente aquí en Ecuador, y ahí justamente entra esta cuestión del aborto, porque varias de esas madres adolescentes que son de regiones rurales no tienen acceso. Algunas de ellas incluso tienen embarazos productos de violación de familiares, o sea, es decir, de incesto. Varias violaciones, claro, no una vez. Y ahí es cuando, por ejemplo, varia gente se asusta, ¿no? Que tal vez va en contra de sus prejuicios, y claro, cuando se pone en la palestra el aborto como solución, a veces, como tú lo dijiste, a veces como que se impone la voluntad de varios hombres y de mujeres que con sus creencias como que no les gusta. Así es. Y eso es como que con lo que varias mujeres han tenido que lucharla, y bueno, y
y eso como que se plasma justamente en este 8 de Creo que algo que tú has dicho en esta intervención, David, como que muestra estos dos lados que parecen muy distantes, pero que igual se engloban y se topan dentro de las luchas de los movimientos de mujeres, feministas, femeninos, populares, como se quiera llamarlo, y es este tema del acceso al aborto como una necesidad de tema de salud pública urgente, y también el acceso a una crianza, ¿no? O sea, parece que fueran cosas como antónimos, como contrarios, ¿no? Sin embargo, el movimiento feminista es como tan fértil en ese sentido que está logrando o está tratando de articularse alrededor de consensuar entre esas luchas, ¿no? La de criar y sí, y el parto y las parteras, porque las parteras también son un espacio femenino que siempre nos dieron la vida, ¿no? Antes de tener la medicina moderna, si no fuera por las parteras y los saberes como ya hasta ancestrales, creo que se les podría considerar, es como que no podríamos haber llegado a existir muchas personas, incluso de una generación tal vez anterior, ¿no? Entonces este tema de acceder también a poder abortar y también a poder criar, ¿no? Creo que eso es como los dos lados de una dualidad muy productiva, se podría decir, muy fértil, que existe dentro de los movimientos feministas, y dentro de eso otras aristas que David mencionó que también existen dentro de la lucha, que es el tema de los desaparecidos y el tema de las cárceles. O sea, vayamos a ver el tema de las cárceles, los familiares, por no decir las familiares, porque casi la mayoría son mujeres quienes están preocupadas afuera de los recintos, de como aquí se les llama centros de rehabilitación social, viendo a ver si es que su hijo sobrevivió a una masacre, ¿no? Entonces las mujeres están ahí, están en los campos, en la lucha por la soberanía alimentaria, por las semillas, están en la lucha anti-extractiva por la minería. Ahí es donde se ve mucha participación, por ejemplo en el tema de Fierro Urco que hablábamos la semana anterior. Son mujeres, muchas veces ancianas, que están ahí en primera línea resistiendo el embate, el ataque, el desplazamiento de las fuerzas policiales, tapando y orquestando la entrada de la empresa privada en las comunidades, ¿no? Entonces las mujeres han estado y sin embargo tal vez no han sido visibilizadas. Otra cosa interesante, estudiando los archivos, por ejemplo, de sublevaciones indígenas durante el siglo XVIII en el territorio, bueno, de lo que ahora es de Ecuador, se ve que muchas de las personas que son a veces detenidas o tratadas de procesadas por rebelión o por cualquiera que sea el motivo dentro de eso, de las sublevaciones indígenas, dentro de la etapa final de la colonia, eran muchas mujeres, ¿no? Y sin embargo, hasta los movimientos de izquierda, hasta la gente cuando quiere reivindicar una figura, cuando quiere reivindicar algún mesías, de una recurre siempre a las figuras de los hombres, ¿no? Como si siempre tendría que ser el hombre fuerte y el hombre el que tiene que guiarnos o determinarnos. Otra cosa con la que ya cierro y ya vamos a la despedida, es de esta forma que David también decías de cómo el capitalismo como un sistema logra mermar todo el contenido político o transformador que tienen las fechas, ¿no? Como tú decías, el 1 de mayo o el 8 de marzo, en el tema de los obreros y las mujeres, todo con un origen obrero que después termina siendo casi como un tema de mercado. El fútbol mismo tiene un origen obrero en Gran Bretaña y después termina siendo un tema de mercado. Es una industria. Y es una industria y es como lo que tú decías, ¿no? Siempre estamos constantemente viendo a hombres apoderarse de la voz de otras personas. Ya lo vimos, por ejemplo, a los hombres cuando fueron indigenistas, apoderándose de la voz de los movimientos y de los grupos indígenas, hablando por ellos, y ya hemos visto constantemente así a hombres hablando de temas de mujeres, ¿no? Y eso es, creo, algo que no apoyamos para nada, ¿no? Como dice Marx, o sea, la emancipación de los trabajadores y de las trabajadoras será obra de ellos y de ellas mismas, y lo mismo con las mujeres, ¿no? Aprovechando que ayer sí. Nació Rosa Luxemburgo. Igual eso, y nosotros no estamos aquí tratando de suplantar la voz de nadie, estamos apoyando desde nuestra trinchera, invitando este 8M. La convocatoria se ha realizado para las 16 horas de la tarde en la pileta de la Universidad Central. Sí, así que eso, y nada, pues ahí como vemos a veces del meme,
casi un meme y también un chiste, creo que de esta serie de BoJack Horseman, que dice un episodio 5. que dice eso, ¿no? Que ahora vamos a hablar de aborto, temas de mujeres, y para esto tenemos este diverso panel de hombres blancos, ¿no? Sí, como lo dijo Mateo. Y vamos cerrando, se nos va el tiempo. Sí, Mateo dijo que la marcha va a ser este miércoles desde la pileta de la Central, y creo que va a tener el recorrido hasta el Banco Central, y creo que se dan la vuelta por la Asamblea y termina en el Parque El Arbolito. Así que bueno, para quienes deseen asistir, entonces vayan. Y busquen su bloque, porque hay distintos bloques, hay bloque verde, bloque rojo, bloque violeta, me parece. Busquen las redes, busquen en Surcuna, busquen en diferentes redes feministas, Instagram, Facebook. Encuentren su lugar, encuentren su grupo, su parche, con quien quieran convivir y quien puedan ser vistas, y cuidadas constantemente, y no solo en los 8M, sino a cualquier lugar donde vayamos, siempre tratar de eso, establecer unas medidas de autocuidado que respondan a nosotros, a nosotras, a nuestros y nuestras cercanas, ¿no? Eso, y despedir este programa, muy contentos de estar aquí, nuevamente agradecer a Celín, quien está en los controles. David, palabras finales. Sí, gracias a todos y todas quienes nos escucharon esta tarde por los 100.9 de Cultura FM, también a quienes nos escucharán por Radio La Conquista del Pan los jueves a las 17 horas de Ecuador, 19 horas de Argentina. Nos estaremos escuchando hasta el próximo día lunes 13 de marzo. Así es, nos veremos entonces el próximo lunes y ahí nos estaremos hablando. Esto ha sido todo por hoy en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra. Nos vemos, chao. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Con la recuperación de espacios públicos en toda la ciudad, hemos fortalecido la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. 90,000 habitantes.